bueno, estamos en el proceso y me ha tocado compartir hoy a un día de terminar el año 2020. La última prédica, como dice Benja, del año, del fantástico año que hemos pasado. Y bueno, yo decía, Señor, ¿por qué me ha tocado justamente la última predicar a mí? Pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y ha sido un año complicado para todos. Gracias, Peque. Triste, fatálico. Nos ha traído muchísimas cosas malas este año. Pero bueno, a pesar de las situaciones difíciles que vivimos, tenemos que estar gozosos en Dios. Y eso es de lo que voy a compartir en esta tarde. Muchos han perdido sus familiares, sus trabajos, han perdido seres queridos. Otros han perdido sus bienes, los que tenían locales han tenido que cerrar muchos. Algunos están en los hospitales ingresados, otros están enfermos, otros están en cuarentena con el virus. Bueno, muchísima gente que está sola, que pasa estas fechas que para muchos son fechas especiales y como que nos emocionan. Y pues mucha gente se tiene que quedar sola y pasándolo mal, ¿no? Pero nosotros como cristianos debemos de, aunque vivimos lo mismo que las personas que no tienen a Cristo, porque estamos en el mundo, ¿no? Y humanamente tenemos que vivirlo, qué mejor que nosotros podamos terminar el año como corresponde, como Dios quiere que lo terminemos. Mis versículos en estas últimas semanas, para terminar el año, que es lo que quiero compartir, yo lo diría que son 3 características fundamentales que deben reinar en nuestras vidas como buenos hijos de Dios. Y es en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos, al igual que la gente que no conoce a Dios, pasamos también por pruebas, por dificultades, por problemas, ¿no? Cada familia se ha visto afectada de una u otra forma durante este año de todo lo que está pasando, por el virus, por tantas situaciones difíciles. Y yo supongo que a todos nos pasa, a mí me pasa, cuando estamos pasando por una situación complicada, o tenemos que tomar una decisión o tenemos un problema, preguntamos a Dios, ¿no? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? Señor, ¿cómo quieres que yo responda ante esta situación, ¿no? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres hacer? Nos lo preguntamos a nosotros mismos, ¿qué será lo que Dios quiere hacer? Y se lo preguntamos también a Él, ¿no? Y muchas veces, bueno, tenemos que buscar la dirección de Dios con respecto a qué es lo que Dios quiere, cómo actuemos y qué hagamos. Pero lo que sí tenemos aquí claro en estos versículos es que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere con respecto a nuestra actitud frente a esos problemas, frente a las situaciones difíciles que vivimos. Esa sí la podemos saber con seguridad. Aunque la más difícil, la más complicada, estar gozosos, orar y darle gracias a Dios por una situación complicada es lo más difícil, ¿no? Lo fácil es, cuando pasamos por cosas buenas, vivimos situaciones buenas, es súper fácil darle gracias a Dios. Aunque cuando mejor estamos es cuando más se nos olvida dirigirnos a Dios, ¿no? Pero aún así nos es súper fácil darle gracias a Dios por algo bueno que obtenemos, ¿no? Pero cuando se trata de algo que duele o algo complicado, ese es el problema, ¿no? Está claro que hay momentos difíciles, dolorosos, problemas, y como nos compartía Benja el domingo,
que dijo una frase que yo la he sentido así, ¿no? Porque cuando yo peor lo he pasado es cuando más cerca he estado de Dios, cuando más Dios se ha podido revelar a mi vida. Y Él nos decía que el dolor nos es necesario para poder experimentar a Dios, ¿no? Que si no pasamos por dolor, no conoceríamos a Dios. Y es una verdad, porque es difícil de aceptar esa verdad y es difícil de decir, ay, sí, cuando paso por situaciones dolorosas me es necesario, ¿no? Es difícil, pero es la realidad. Es la única forma en que conocemos a Dios realmente. Cuando pasamos por situaciones complicadas y estamos pasando mal, siempre se nos olvida que lo más importante, ¿no? Que el plan de Dios para nuestras vidas, cuando Dios viene a nuestras vidas, aparte de salvarnos, restaurarnos, sanarnos, darnos la vida eterna, es darnos su paz, su gozo, su calma, su plenitud. Y Pablo no habla de ello porque lo pasara bien. Ya sabéis, si conocéis la vida de Pablo, por todas las situaciones que vivió, por todo lo que pasaba. Y no era porque lo pasara bien, sino porque él pudo experimentar que el sufrimiento y el gozo podían ir juntos. Y por eso nos hace mención de ello en la Biblia y nos da testimonio de cómo debemos de caminar, ¿no? En nuestra vida cristiana, a pesar de estar viviendo esas situaciones. En 2 Corintios 12, 9 y 10 nos dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un versículo tan famoso que muchos no sabemos, lo repetimos, lo escuchamos tanto, pero a la vez tan difícil de llevar a la práctica, ¿verdad? Y nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles, quizás es un problema, o algo que nos está ocurriendo, pero si pasas persecución, yo me imagino y yo digo, cuando lleguen los tiempos en que seamos perseguidos, que no tengamos quizás la libertad que tenemos ahora de comprar comida, de, como decía Benja, de tener una Biblia, cuando pasemos por muchas cosas a la vez, si solo una nos roba la paz y nos pone mal y nos da el bajón, cuando pasemos por muchísimas cosas a la vez, ¿cómo lo enfrentaremos, no? Decía Benja el domingo, cuando venga, ya haré paz en la tierra, fe en la tierra, y lo decía como diciendo, no la encontraré. Y yo últimamente le digo a Salva, no estamos preparados para lo que se viene, porque yo no me siento preparada, yo me siento que me pasa algo y ya estoy mal, estoy triste, quiero que pase de mí esa copa. Y cuando se me junten todas esas cosas que tiene que venir, toda esa tribulación, ¿aguantaremos, no? Tanta presión a la vez. Es difícil llevar a la práctica este tipo de versículos, la palabra de Dios. Y Pablo le hablaba a una iglesia tesalónica que estaba pasándolo mal, pues en sufrimiento como muchos de nosotros, pero los estaba instruyendo y enseñando que nada nos debe de quitar la paz, ni el gozo que el Señor nos da, que no es algo humano, que tenemos un sentimiento natural que viene de nosotros, sino que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto el mundo no lo tiene. Los que no conocen a Dios, los que no tienen a Jesús en su vida, no lo tienen. Pero nosotros sí. Y es lo que debe de brillar en nosotros para ser de testimonio para los que no lo tienen.
Nosotros ahora con la situación en la familia de Salva, lo podemos estar experimentando, ¿no? Lo podemos experimentar esto de que podemos estar mal, podemos estar tristes igual que la familia, pero la paz que nosotros podemos tener y la confianza en Dios, de que Dios tiene el control de lo que vaya a suceder, no lo tienen ellos. Y es tan bonito el poder ser de ayuda para otros, que tu ánimo le anime a otro, pero no porque sea mi ánimo natural o porque sea mi paz natural, sino porque es algo que viene de Dios y saben que viene de Dios, que no es de mí, que no es natural, no es de nosotros. Y bueno, poder ver cómo la gente se asombra de cuando tú tienes palabras de esperanza y de gratitud hacia Dios frente a una situación difícil y dolorosa, es impactante, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de aportar, que el mundo vea cómo brilla la paz y el gozo del Señor en mi vida, ¿no? Y todo esto de estar siempre gozoso nos va unido a la oración, que es el segundo versículo. Dios nos está hablando como iglesia de experimentar una conexión continua con Dios, que son las prédicas que se nos está hablando últimamente, y va de la mano de orar sin cesar, estar siempre gozosos y orar sin cesar. No podemos estar gozosos si no oramos. Nos es imposible, no podemos experimentar un gozo sobrenatural porque no es humano, nos viene de Dios, pero no lo podemos experimentar si no tenemos esa relación con Dios. Porque si yo no busco a Dios, Dios no me puede llenar de algo que no estoy pidiendo o esperando, ¿no?, de Él. No significa que tengamos que estar las 24 horas arrodillados, como se nos viene hablando, aunque no estaría mal. Yo creo que si dobláramos nuestras rodillas el más tiempo del que quizás cada uno lo haga en su casa, yo creo que experimentaríamos milagros de verdad y prodigios en estos tiempos difíciles, ¿no? Pero sí que nuestra mente esté conectada con Dios continuamente, centrada en Él, ¿no? En su palabra, que donde estemos hay que trabajar, pues hay que salir a comprar, hay que hacer cosas, ¿no? Pero que en esos tiempos podamos tener a Dios involucrado en nuestra faena, en nuestras cosas, y también meditar en su palabra y llevar todo pensamiento cautivo a Él, que es lo que nos aleja, pues lo podríamos experimentar de verdad ese gozo, ¿no? Si permanecemos en ese espíritu de oración constante, es la única forma en que dependemos totalmente de Dios. No podemos depender de Dios si no estamos aferrados a Él. En el momento en que nos soltamos, ya vamos por nuestra cuenta, vamos solos, no vamos de su mano. Y depender de Dios es confiar en Él y creer que Él tiene el control, ¿no? Si mi vida yo se la entregué a Él y le pertenece a Él, nuestras vidas pertenecen a Él, ¿no? Por lo tanto, Él tiene el control de mi vida, porque está en sus manos, es suya, le pertenece. Y si Él tiene el control de lo que a mí me sucede, yo creo que es así y voy a confiar. Dios no va a darme nada malo, porque lo dice su palabra, ¿no? Y si yo creo esto, confío en Él, ¿no? Si no estoy agarrada de su mano y creo totalmente que Él tiene el control de mi vida, yo no voy a confiar en Él. Al contrario, ¿qué me va a pasar? Que voy a desconfiar de Él, voy a tener miedo, voy a estar preocupada, me va a invadir el temor, la desesperanza. Voy a estar como las personas que no conocen a Dios, que no tienen a Jesús en su corazón. Cuando pasa un problema, enseguida ya estás pensando mal, ya estás pensando lo peor, esto va a acabar mal, ya tienes miedo, estás desconsolado, no tienes a qué aferrarte, ¿no? No tienes esa esperanza.
la oración nos lleva a la dependencia a Dios y ahí es cuando podemos experimentar ese gozo. ¿Por qué? Porque yo ya confío en Él, le creo que Él tiene el control de mi vida, creo que lo que me está pasando, Él tiene totalmente el control de ello y por lo tanto a todos los que aman a Dios todo les obra para bien. Y por lo tanto confío, ¿no?, en que lo que está pasando, Él lo está permitiendo para algo mejor para mí. Y esto también va unido al tercer versículo, que es: dad gracias a Dios en todo. Esto para el mundo es locura. Las cosas de Dios para el mundo son locura. Tú decirle a una persona en el mundo, bueno, que no conoce a Dios y no tiene a Jesús en su corazón, tú le dices, si está pasando por una situación crítica y dolorosa, y tú le dices, dale gracias a Dios. Hay gente que se queda, ¿pero qué estás hablando? ¿No? Porque para ellos es imposible darle gracias a Dios por algo malo que le está ocurriendo. Porque siempre tendemos, tanto los que no conocen a Dios como nosotros, a culpar a Dios por las situaciones que nos pasan. Entonces es imposible darle gracias a Dios, que es el culpable en ese momento de la situación que a mí me está pasando, ¿no? La gente del mundo con los problemas, en vez de dar gracias, se desespera, se desconsuelan, buscan soluciones, intentan buscar 20.000 soluciones para arreglar el problema por el que estén pasando, pero no lo encuentran. Y yo la semana pasada, en el día de Nochebuena, me tocó trabajar, estaba trabajando. Y aunque he estado súper bien, yo qué sé, los últimos días, los últimos tiempos estoy bien, animada con el Señor, súper bien. Y ese día me desperté de bajón, estaba así como con desánimo y yo no sabía por qué. En total, cuando estás mal, cuando tú ya te despiertas y estás ya que sientes que estás ese día desanimado, triste, ya se te empiezan a venir los pensamientos de es que estoy triste por esto, es que me pasa lo otro, es que no sé qué, como que nos recreamos en el dolor, alimentamos ese sentimiento de tristeza porque en sí nos satisface, aunque lo hagamos inconscientemente, nos satisface, ¿no? Y ese día yo estaba trabajando y yo decía, a ver, Señor, es que son Navidades y aunque para nosotros debe ser una época, aunque aprovechamos para celebrar, ¿no?, que Jesús vino un día a nuestras vidas y nació, pero debería ser todos los días, ¿no?, del año y una época normal. Pero sí que es verdad que es una época emotiva, que te trae sentimientos. Pues yo tengo mi familia fuera, tengo a mi padre fuera. Entonces sí que es verdad que son épocas en las que tú quieres estar con tu familia, ¿no? Las familias se reúnen y cuando no te puedes reunir con tus seres queridos, pues te duele. Y si estás pasando por alguna dificultad, también se te junta. Si tienes un problema, también se... En total, que yo ese día estaba desanimada, ¿no?, pensando en mis cosas. Y yo decía, a ver, como diciéndole al Señor, si es que no tengo motivos para estar contenta, ¿no?, hoy. Y fue tan bonito como Dios me habló y me dijo, tienes tantas cosas por lo que darme gracias hoy y estar contenta. Vine a tu vida, no estás sola, puedes confiar en mí, puedes sentir mi paz, experimentar mi gozo. Yo puedo cambiar tu tristeza, tu lamento en alegría. Y fue tan bonito poder sentirme el decir, gracias Señor, es verdad, perdóname por no ver lo bonito, lo bueno, sino centrarme solamente en lo malo y en lo triste para yo alimentarme, ¿no? Y la gente del mundo no tiene esa esperanza, la gente del mundo no tiene cómo solucionar y cambiar sus sentimientos. Y nosotros que tenemos a Jesús en nuestra vida, sí, Él lo puede cambiar, ¿no? Porque sabemos que Él es quien tiene el control de nuestras vidas, ¿no? Y que aunque las situaciones parezcan feas, todo nos obra para bien. Todo forma parte del plan y el propósito que Dios
tiene para nosotros, siempre forma parte del plan. Cuando salimos del proceso, cuando salimos de la situación dolorosa y complicada, es cuando vemos lo que Dios ha hecho. Entonces entendemos que ocurrió para que pasara eso en nosotros. Si no, no hubiese pasado, ¿no? Y cuando todas estas cosas pasan y podemos experimentar todo esto, nos volvemos agradecidos porque sabemos que el plan de Dios, que lo que viene como está, es mejor y Él va a hacer algo a través de eso. Tenemos que darle gracias a Dios siempre, aunque la situación haya sido difícil, siempre terminamos agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho, porque sabemos que si no hubiese sido por eso, quizás no hubiese pasado, ¿no? O no hubiésemos visto lo que teníamos que ver. El Salmo 50:23 dice, y me gusta mucho esa versión que es del lenguaje actual, que dice: si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Me ha encantado esa versión. Las otras versiones no lo dicen así. Pero esa versión me ha encantado porque dice, si cambias tu conducta, que era lo que antes yo decía. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros frente a nuestra actitud, con nuestra actitud frente a los problemas y a las situaciones. Esa es la voluntad de Dios, que estemos gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Es muy difícil y Dios nos habla, hoy le decía yo a Salva, es que son palabras tan básicas, tan sencillas, ¿no? Es como cuando Dios nos da mensajes que son tan sencillos, Dios no se complica la vida. Dios no nos manda mensajes o palabra que nos complique la vida, que no entendamos, que digamos, ay, ¿cómo entiendo esto? No, Dios nos manda mensajes súper fáciles y sencillos, pero a la vez súper complicados de llevar a cabo. O sea, lo más fácil es lo más difícil de hacer, ¿no? Y bueno, todos tenemos problemas, lo pasamos mal, tenemos dificultades, o nos pilla un mal día, nos levantamos con el pie que no debemos. Y bueno, no está mal sentirnos así, ¿no? No es lícito. Pero lo que no está bien es que conforme nos sintamos, nos dejemos hundir y nos recreemos en ese sentimiento. Eso sí que no nos es lícito. Tenemos que poner en práctica lo que Él nos dice. ¿Y cuál es su voluntad? Ya la sabemos, ¿no? Eso es lo que no debemos de hacer, porque ya sabemos que es su voluntad. Ese es el plan de Dios para nuestra actitud y nuestra vida. Esta mañana nosotros nos despertamos súper bien. Ainara se vino a la cama, nos pusimos a orar. Bueno, hoy iba un día súper bien. De verdad que el día nos despertamos y iba bien. Y de repente, pasó la mañana, ¿no? Y sobre el mediodía viene el cartero a casa y me trae una carta. Y yo la recibo, y estas cartas típicas, que el sobre es grande, que sabes que es una multa, que es algo que no, que es una carta de dinero. Y yo dije, ay Señor, ya empezamos el día bien. Y yo, bueno, lo cojo y cuando lo estábamos leyendo, era de Hacienda. Y ponía que Salva tenía una deuda de 6.500 euros con Hacienda. Era una orden de embargo. A mí en un segundo se me pasaron 200.000 pensamientos negativos. Dije, solo nos faltaba esto para terminar el año. Solo nos faltaba. En fin, y yo la estaba leyendo así en la mesa y yo me agaché así. Y en ese momento Dios me dijo, pon en práctica lo que te estoy diciendo. Y en ese momento dije, mira Señor, te entrego esto. Te doy gracias aunque no lo entienda y aunque esto ahora nos turbe. Pero yo te doy gracias. Tú sabes lo que haces, tú sabes por qué está pasando esto. Toma el control, lo dejo en tus manos y te doy gracias. Y puedes sentir una paz, de verdad, fue una tranquilidad que dije, en el momento sí que me venía un pensamiento de decir, ¿cómo pagamos 6.500 euros nosotros ahora? ¿De dónde lo sacamos? Y
después fue como esa paz que dice, ya saldrán los 6.500 de donde sea, ya habrá alguna forma de pagarlos. Bueno, para no dejaros con la intriga, ha habido un error, no era la deuda para Salva, se pudo solucionar y no debemos nada, gracias a Dios. Pero bueno, pude una vez más experimentar cómo me invadió en un momento la preocupación, pero cómo pude llevar a cabo y obedecer a Dios, que su voluntad es que frente a cualquier actitud, cualquier situación, por complicada que sea, la voluntad de Dios es que yo sea agradecida y podré experimentar su gozo y ya está. Me he perdido. Mañana termina el 2020. Un año que todos queremos que pase, que mucha gente está deseando olvidar, que forme parte del pasado. Y también mucha gente espera y está confiada en lo que viene en el 2021, como que va a ser mejor, esperemos que este año acabe todo. Están como esperanzados en un año nuevo que viene. Esta mañana veía un meme que ponía el 2021 sentado en un sofá y decía, ¿cuántas cosas espera el mundo de mí? O algo así decía. Y yo no quisiera romperle las ilusiones a nadie, pero yo no pienso que nada vaya a mejorar. Antes, al contrario, que lo que se nos viene, la palabra de Dios nos habla de cosas peores. Entonces no debemos de mirar en que el mundo se arregle, porque el mundo va a ir a peor y nosotros como cristianos lo sabemos, porque esta es la palabra de Dios. Pero sí quisiera que nos animáramos unos a otros. No estoy trayendo una palabra de ánimo para vosotros, sino que también para mí, ¿no? Que juntos podamos, como hijos de Dios, terminar este año e iniciar el nuevo con gozo, experimentando el gozo del Señor y teniendo ese corazón agradecido frente a Dios. No confiamos en los desastres que vivimos ni en todo lo malo que está pasando, sino que confiamos en aquel que reina en nuestras vidas y que está vivo y es real. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos experimentar la paz de Dios, aunque sigan pasando catástrofes y aunque sigamos viviendo por situaciones complicadas, pero de eso se trata, que yo pueda experimentar algo que es inhumano y que no es entendible, pero que es sobrenatural porque tenemos un Dios sobrenatural que es el que reina en nuestras vidas. Y a todos los que nos seguís desde casa, os damos las gracias por pasar este tiempo con nosotros. Esperamos que Dios os haya hablado y si no conoces a Jesús, a mí me gustaría en esta tarde invitarte a que le puedas abrir la puerta de tu corazón y que puedas comenzar un año con esperanza, porque Jesús es el único camino, es la única verdad y es el que va a traer vida a tu vida. Y este año va a ser diferente para ti si le aceptas en tu corazón.